Esto finalmente sucedió. Rusia y Estados Unidos lo decidieron todo por Ucrania. Volodymyr Zelensky rompe la pausa y va a todo o nada. En el frente, los nuestros se llevaron el premio mayor. Las primeras imágenes de los sectores más candentes. El ladrón se distrajo y lo pagó caro. En estos momentos, Putin está bastante abatido. La flota en la sombra de Rusia se va a pique y arrastra al Kremlin consigo. El avance de la tecnología ucraniana y la alianza entre Ucrania y el Reino Unido han hecho el cielo impenetrable. Turquía le ata las manos al dictador y Europa se prepara para golpear más abajo de la cintura. De todo esto hablaremos en nuestro programa Punto Infernal. Urgente, un nocaut total para la diplomacia. Ha salido a la luz sobre las negociaciones aquello que intentaban ocultar. Ahora todo está a puerta cerrada, todos los documentos están clasificados como secretos. La tensión aumenta, Zelensky toma una medida urgente y Orbán se dirige al Kremlin. ¿Acaso el primer ministro de Hungría trajo un regalo inesperado para Trump directamente desde Budapest? Un giro inesperado de los acontecimientos. Washington está nervioso. ¿Qué está ocurriendo realmente entre bastidores en la geopolítica? Sobre esto en el siguiente reportaje. Los escándalos no detendrán las negociaciones. Kiev se prepara para las próximas rondas. La próxima semana habrá negociaciones importantes no solo para nuestra delegación, sino también para mí. Y estamos preparando una base sólida para esas negociaciones. Ucrania se mantendrá en pie. Firme, siempre se mantendrá. La preparación para las próximas negociaciones estuvo marcada por otro acontecimiento extraordinario. Los órganos anticorrupción realizaron registros en la casa del jefe del grupo negociador ucraniano, Andriy Yermak. Hoy, la NABU y la SAP realmente están llevando a cabo acciones procesales. En mi casa, no hay ningún obstáculo para los investigadores. Se les concedió acceso total al apartamento. En el lugar están mis abogados, quienes interactúan con las fuerzas del orden. Por mi parte, total colaboración. Como resultado de los registros, no se presentaron cargos. Pero el jueves por la noche, Yermak presentó su dimisión. Mientras tanto, el Kremlin recibió el plan de paz modificado por Estados Unidos y Ucrania durante las negociaciones en Ginebra. Estados Unidos entregó a Rusia los parámetros del plan acordado con Kiev en Ginebra. La discusión del documento está programada para la próxima semana. Ya es absolutamente evidente para todos, especialmente después de la filtración de esas grabaciones, las promesas de Dmitriev, Lushakov, Vitkov sobre el llamado plan de EEUU, el plan de paz. Todo esto fue una operación especial del Kremlin. Después de que la versión anterior del plan estadounidense de 28 puntos se filtrara a la prensa, provocando una fuerte reacción y una oleada de críticas, la Casa Blanca clasificó la última versión del plan de paz. Y ahora, ni siquiera los diplomáticos europeos saben qué contiene el documento. Esta es una situación sin precedentes desde el punto de vista diplomático. Ninguno de nosotros tiene esta información. Paralelamente, el caballo de Troya de Putin en Europa llegó a Moscú de visita. Víctor Orbán. En una reunión con el primer ministro húngaro, Putin intentó revivir la idea de negociar con Trump en Budapest. Fue sugerencia de Donald. ¿Y cómo salió? Pues eso. Él dijo de inmediato que tenemos buenas relaciones con Hungría, tú tienes buenas relaciones, yo también. Así que propongo esta opción. Por supuesto, con gusto, más adelante. Y en el transcurso de nuestras negociaciones, si llegamos a el desarrollo de la plataforma de Budapest, yo también estaré muy contento por ello. La visita de Orbán, por ejemplo, a Hungría, precisamente habla de la creación de la siguiente trampa por parte de Moscú, y todo esto sucede en paralelo con el hecho de que, como si ellos lo estuvieran considerando, el plan de paz de Estados Unidos, ya corregido en Ginebra. No, debemos entender claramente que esto... El objetivo de Moscú es engañar a Trump. Mentiras, manipulaciones, distorsión de conceptos y simulación de actividad. Putin y su camarilla hacen todo lo posible para no dar pasos reales hacia el fin de la guerra, pero al mismo tiempo no estropear las relaciones con Washington. Y por supuesto, sin la participación de Kiev y sin la intervención de Bruselas.
como un posible y significativo lugar de encuentro entre el presidente Trump y el presidente Putin. Y por supuesto, Putin intentará empujar a Trump hacia una especie de segunda Alaska, una situación geopolítica de gran relevancia. Porque como ellos constantemente formulan, estos 28 puntos fueron hechos teniendo en cuenta el espíritu de Anchorage. Este es el espíritu de Anchorage. Ahora los rusos lo intentarán. Implementarlo en una posible reunión. La mejor prueba de las intenciones absolutamente no pacíficas del agresor es el frente, donde los ocupantes solo aumentan la actividad y la intensidad de las acciones de asalto, continuando su avance en Donbass y en la dirección de Zaporilla. Los rusos fueron cercados en el frente cerca de Juliápole. Las Fuerzas Armadas de Ucrania actuaron impecablemente. El ejército ruso tambalea visiblemente. En la dirección de Pokrovsk sufrió fracasos. Una limpieza contundente y sin peros. Esta es nuestra respuesta a sus mentiras. Kupiansk aplastó las fuerzas enemigas. Los generales rusos están en estado de shock. Los drones ucranianos están acabando con los ocupantes en Crimea. ¿Acaso ha comenzado la gran liberación de los territorios ucranianos? Sobre esto, en el siguiente reportaje. Las Fuerzas Armadas de Ucrania recuperaron el control de la situación en Juliápole. En la zona del asentamiento se repelieron más de 20 intentos de asaltar nuestras posiciones. Y no se produjo un nuevo avance, informan. La fuerza es muy grande y poderosa. Según se supo, tras el avance de los rusos en esta dirección, el mando decidió trasladar parte de las reservas a la zona de Juliápole. Al mismo tiempo, en la Federación Rusa ya se apresuraron a declarar la entrada de las tropas directamente en el centro del distrito. Sin embargo, esta información es desmentida por nuestro Centro de Lucha contra la Desinformación. Tampoco se confirmó la desinformación difundida por las repúblicas sobre la ocupación del pueblo de Vysoké. Se acercaron mínimamente a nuestra zona fortificada y al centro logístico. Intentan enviar grupos, destacamentos, a las afueras. En Juliápole, de nuevo, se están produciendo intensos combates. Allí, a nuestros defensores, por así decirlo, han llegado algunos recursos, refuerzos, y continúa la lucha por estabilizar la situación en esta dirección. Al mismo tiempo, el principal foco de los esfuerzos del enemigo sigue siendo Pokrovsk, según los analistas. Los ataques se producen las 24 horas, tanto en la propia ciudad como en las afueras, en un intento de rodear a los grupos ucranianos. El adversario controla la mayor parte de la ciudad de Pokrovsk, el sur y el centro. Intenta avanzar de esta manera y además constantemente rodear la ciudad, estrechando el cerco cerca de Mirnograd. Sin embargo, en los incesantes asaltos en la dirección de Pokrovsk, los rusos sufren pérdidas colosales. En nuestro mando no lo ocultan. La principal tarea de las Fuerzas Armadas de Ucrania hoy es infligir el máximo de bajas al grupo enemigo. Y en esto, las fuerzas de defensa están cumpliendo perfectamente. Las pérdidas son tan grandes que tienen que recurrir a la reserva, que en teoría no estaba destinada a entrar en Pokrovsk. E incluso con la reserva operativa, Rusia no puede tomar Pokrovsk. Ahora, en promedio, se depositan más de 200 cuerpos por kilómetro cuadrado del enemigo. Es decir, allí hay muertos y heridos. Y eso es una cantidad colosal. Al mismo tiempo, además de la defensa, nuestros militares en Pokrovsk logran, a veces incluso, avanzar. En particular, según informan, en algunos lugares se realizan periódicamente operaciones de limpieza del enemigo al otro lado de la vía férrea, que actualmente es una especie de línea de demarcación en la ciudad. Las fuerzas de defensa realmente lo logran. Y los casos de contraataque que se llevan a cabo, en particular también en Pokrovsk, hablamos de Kupiansk, hablamos prácticamente de todas nuestras ubicaciones donde los rusos intentan avanzar. A propósito de Kupiansk, según el propio Putin, la ciudad está rodeada y bajo control de Rusia. En realidad no hay ningún cerco ni de cerca, y cada día quedan menos rusos en el asentamiento.
El enemigo lamentablemente todavía se encuentra en Kupiansk, se considera. Gracias. Las fuerzas de defensa lograrán mejorar sus posiciones tácticas. Hoy no digo que logremos expulsar completamente al enemigo, aunque la tendencia que se observa hoy en Kupiansk indica que las fuerzas de defensa están logrando limpiar nuestra tierra ucraniana del enemigo, metro a metro. Y buenas noticias llegaron la víspera desde los territorios ocupados. En particular, se conocieron detalles del ataque en Crimea. Así, el Estado Mayor informó que en la península fueron atacados los sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 y Tor-2M. Después, con drones, se logró destruir un almacén de drones Orion y Forpost, así como también impactar un puesto de mando y una concentración de personal enemigo. Los canales locales prorrusos estaban en pánico, afirmando que volaban todo tipo de aparatos, incluso Mavics. Y los Mavics tienen un alcance de 10 kilómetros. ¿De dónde y quién los lanzaba? Está claro que no eran los militares ucranianos. Entonces, ¿quién y desde dónde? Son esos mismos drones navales cuya participación una vez más fue confirmada por los canales prorrusos, que evidentemente cumplían una función, la de mini portaaviones que transportan Mavics. Los Mavics entran y destruyen el objetivo. El Mavic es una herramienta ideal si logran hacerlo. Llevarlo hasta la costa, después de eso, prácticamente son herramientas imposibles de destruir. Es decir, en esencia, las fuerzas de defensa emplearon una nueva táctica en la que un dron grande transporta al lugar del ataque muchos pequeños, y dado que todo salió exitosamente, parece que pronto habrá muchos más problemas en la retaguardia rusa. Colapso urgente de los esquemas petroleros del Kremlin. Las sanciones y los viejos petroleros hicieron su trabajo. Los barcos con los que Rusia eludía las restricciones y exportaba petróleo están siendo enviados directamente al desguace. El régimen ruso está perdiendo sus últimas oportunidades para el contrabando y el imperio del transporte petrolero comienza a desmoronarse desde dentro. Parece que esta vez Putin no podrá evitar el golpe a los flujos financieros. Los detalles de esta catástrofe petrolera para el Kremlin en el siguiente reportaje. Putin pierde miles de millones. La flota, grande y poderosa que se aproxima lentamente, de petroleros de la Federación Rusa ha entrado en una fase de desguace masivo. Los petroleros envejecidos se ven obligados a venderse con descuento y a menor precio. Cada vez más petroleros rusos antiguos agotan su vida útil y necesitan ser desmantelados. Como resultado, la chatarra flotante se convierte en chatarra real, lo que debilita las capacidades de la flota en la sombra, obligando a vender los barcos sancionados con descuento y a buscar formas de compensar las pérdidas. Estrictamente supervisa la parte estadounidense el momento de la venta a los consumidores finales del petróleo y gas licuado rusos. Además, la parte estadounidense declaró que, en caso de una posición ambigua de la Federación Rusa en la mesa de negociaciones, se impondrán sanciones secundarias contra los propios consumidores finales de los recursos energéticos rusos. Este es un golpe más serio para la economía rusa. La edad promedio de los buques de la flota sombra es de 20 años y el 60% de los barcos tienen esa edad o más. En este momento, la parte rusa se ve obligada a reconocer que la parte de gastos del presupuesto ruso ha aumentado prácticamente en un 3,5% del PIB. Y esto es una prueba de que prácticamente no hay dinero en la tesorería de la Federación Rusa. Y en consecuencia, las posibilidades de reponer dinero a través del funcionamiento de la flota sombra se han reducido al mínimo. Este mes, en un puerto turco, comenzó el desguace del petrolero Eagles, que se hizo conocido tras un incidente en el Golfo de Finlandia. Hace un año, el buque dañó varios cables submarinos con su ancla y las autoridades finlandesas encontraron a bordo equipos sospechosos. La Federación Rusa debe vender el petróleo con un descuento del 40%. Es decir, esto demuestra que incluso los consumidores finales comprenden los riesgos que existen ante la posibilidad de sanciones por parte de los socios estadounidenses.
y las acciones posteriores de la Federación Rusa, en particular la reducción del precio del petróleo, demuestran que se ven obligados a hacer dumping para mantener al menos cierta cantidad. Se necesitan los recursos energéticos rusos. Muchos de los buques de la flota en la sombra ya han superado su vida útil. Por eso, incluso estos cascos oxidados no funcionarán mucho tiempo antes de que tengan que ser dados de baja. En 2024, oficialmente se desguazaron 409 barcos. El número de buques desguazados seguirá aumentando. Esta presión continúa sobre otros países que lo prevén. ¿Su bandera para los buques rusos? Cabe señalar también que los países de la UE han impuesto sanciones adicionales contra, respectivamente, la flota en la sombra de la Federación Rusa, reduciendo al mínimo las posibilidades de utilizar esta laguna para aumentar el presupuesto ruso. Los ingresos fiscales rusos por la venta de petróleo son los más bajos desde el inicio de la guerra. Las sanciones están golpeando duramente a Rusia y habrá aún más. Las pérdidas por las sanciones de Estados Unidos en este momento se acercan aproximadamente a los 100.000 millones de dólares. Es decir, esto es un golpe aún más serio a la capacidad de la economía rusa y, en consecuencia, del gobierno ruso para seguir financiando el carácter activo de las operaciones militares en Ucrania. En octubre, Nueva Zelanda impuso sanciones adicionales contra 65 embarcaciones. Y recientemente, Canadá también amplió sus propias restricciones. A la lista se añadieron otros 100 barcos de la flota fantasma rusa. El avance más probable será en el frente tecnológico. Ucrania, junto con el Reino Unido, está desplegando en el cielo un arma nueva, de la que los rusos ni siquiera se atrevían a pensar. Un nuevo monstruo antidrones destroza los aparatos iraníes directamente en pleno vuelo, sin dejar a los ocupantes ninguna oportunidad. En el frente comienza una nueva era de batallas no tripuladas, y su primer golpe ya resuena con pánico dentro de las posiciones rusas. Todos los detalles sobre esto a continuación en el reportaje. Ucrania refuerza la defensa antiaérea no solo en el frente, sino también a escala global. El Reino Unido y Ucrania firmaron un histórico acuerdo de licencia para la producción de drones interceptores ucranianos Octopus, creados especialmente para combatir a los Shahed rusos. El ministro de Defensa, Denis Shmyhal, destaca que esto abre una nueva era de cooperación militar y técnica internacional, cuando las tecnologías ucranianas se convierten en la base de la producción en masa de los socios de la coalición de defensa. Se planea la producción en masa de interceptores, que podría alcanzar varios miles al mes. Los equipos fabricados serán entregados a Ucrania para reforzar la protección de nuestro cielo. Denis Shmyhal, ministro de Defensa de Ucrania. El proyecto Octopus se encuentra actualmente en la fase final de negociaciones y podría ponerse en marcha en los próximos meses. El ministro de Industria de Defensa del Reino Unido, Luke Pollard, precisa que el país se está preparando para producir alrededor de 2.000 interceptores al mes y enviarlos directamente a Ucrania. El Reino Unido es un líder destacado en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la producción avanzada. Por eso podemos aportar aquello de lo que carecen nuestros amigos ucranianos en este sentido. Debemos ser rápidos y debemos ser los primeros. Comenzamos con los drones, por razones obvias. Pero en general, Ucrania es para nosotros un socio importante en la creación de tecnologías necesarias para disuadir a Rusia y rearmar a Europa. Luke Pollard, ministro británico de Capacidad de Defensa e Industria. Para Ucrania, este acuerdo no es sencillo. La ampliación de la producción de drones es un intento de crear un sistema estable para contrarrestar los ataques masivos de Shaheds que el país agresor lanza contra las ciudades ucranianas prácticamente cada noche. El Octopus ya ha demostrado su eficacia en el campo de batalla. Es compacto, maniobrable y barato de producir. Intercepta drones enemigos en el aire, proporcionando una defensa más flexible y rápida que los sistemas tradicionales de defensa antiaérea. En Ucrania, 3 fabricantes ya han recibido la tecnología necesaria para producir el Octopus. Otros 11 están preparando sus líneas de producción, pero lo clave es precisamente la escala internacional. El lanzamiento de la producción en el Reino Unido permite pasar de decenas y cientos de drones a miles por mes. Este ritmo puede cambiar por primera vez el equilibrio en la guerra de drones, donde hasta ahora la ventaja numérica seguía estando del lado de Rusia.
Paralelamente, Ucrania está desarrollando programas conjuntos con Estados Unidos, donde también se está estableciendo la producción de interceptores capaces de destruir drones de ataque rusos. En Washington, sin especificar que se trata precisamente del Octopus, la tendencia es evidente. Los socios están pasando a la fórmula de no solo suministrar, sino también proyectos de este tipo, como la producción conjunta de autobuses en Inglaterra y en Ucrania, son aún más importantes para la parte ucraniana. No cambiarán el curso de la guerra en un futuro cercano, pero al mismo tiempo podrán mejorar significativamente la seguridad aérea para muchísimas ciudades importantes y estratégicas. Al mismo tiempo, Ucrania está fortaleciendo no solo el frente defensivo, sino también el financiero. Kiev y el Fondo Monetario Internacional han llegado a un acuerdo sobre un nuevo programa de apoyo de 4 años por un monto de $8,2 millones. La primera ministra Yulia Sviridenko subraya que estos fondos ayudarán a financiar gastos críticamente importantes y a mantener la estabilidad macrofinanciera, sin la cual no es posible ni la producción de armamento ni la resiliencia de la economía de defensa. En estos momentos, Turquía está dando un paso decisivo que cambia las reglas del juego. Ankara se está alejando de Moscú. Es más, ahora ha decidido presionar aún más. Erdogan está equipando al ejército más poderoso de la OTAN. Se está preparando para entrar en Ucrania y golpear duramente a los soldados de Putin. En el Kremlin, todos están siendo puestos en alerta. El dictador ruso está perdiendo aliados y al parecer no puede recuperarse de la traición de Turquía. Entonces, ¿en qué consiste realmente el plan de Ankara? Todos los detalles en el reportaje en solo unos segundos. Recep Erdogan una vez más ha apuñalado a Putin por la espalda. El presidente de Turquía hizo esto justo después de su última reunión con Volodymyr Zelensky. En esa ocasión, ambos líderes a puerta cerrada y según la prensa, discutieron una serie de temas muy importantes sobre el alto el fuego en Ucrania y las futuras garantías de seguridad para el gobierno oficial de Kiev. El presidente Erdogan y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, declararon que las negociaciones fueron constructivas y positivas, aunque no se proporcionaron detalles reales sobre las propias conversaciones. No se proporcionaron. Esto generó aún más rumores en los círculos políticos. Mientras algunas fuentes confiables supuestamente aseguraban que Erdogan intentaba convencer a Zelensky de aceptar la capitulación y estar de acuerdo con la propuesta del Kremlin, otras, por el contrario, afirmaban que el presidente turco disuadía a los ucranianos del plan de paz de Putin e insistía en aumentar la producción militar. También discutieron la creciente cooperación en defensa, afirmando que los resultados de esta colaboración se verán en el futuro. Y aquí tienen el resultado. El Ministerio de Defensa de Turquía declaró oficialmente su disposición a desplegar tropas en Ucrania. Supuestamente las tropas han sido puestas en máxima alerta y Ankara está lista para enviar un contingente, incluso mañana mismo. Donde quiera que haya necesidad de paz, seguridad y estabilidad, lo primero que viene a la mente son las Fuerzas Armadas de Turquía. Esto es una clara muestra de las capacidades, la eficacia del potencial disuasorio y la autoridad. La Fuerza Aérea de Turquía. Parece que Erdogan ha tomado su decisión. Hay que reconocerle el mérito. Durante todos estos años ha sabido manejarse muy hábilmente entre dos bandos. Lograba ayudar a Ucrania al mismo tiempo que compraba recursos energéticos y armas a Moscú y seguía siendo miembro de la OTAN. En los primeros años de este conflicto, Erdogan declaró que, en esencia, él era la única persona que mantenía buenas relaciones tanto con Moscú como con Ucrania, además de ser miembro de la OTAN y tener estrechos lazos con Washington. En cuanto a lo que sigue, es más complicado y mucho menos claro. El deseo de Erdogan de seguir manteniendo la amistad con el sangriento dictador ruso. Tras las últimas sanciones impuestas a Rusia, comprar petróleo y gas. Ankara ya no es capaz de hacerlo en los volúmenes anteriores y a precios reducidos.
Y eso significa que Turquía ya no tiene ninguna necesidad de andar con miramientos hacia Putin y Rusia. Cabe señalar que en los últimos meses las relaciones de Turquía con Moscú, al parecer, se han enfriado un poco. Aunque Erdogan sigue comunicándose con Putin, ya no lo hace tan a menudo como antes. Hubo menos encuentros personales. Y uno de los factores que contribuyen a esto es que con la elección del presidente Trump, Turquía ha mejorado significativamente sus relaciones con Washington. Y sobre todo los vínculos personales de Erdogan con Trump se han vuelto muy estrechos. Para el Kremlin, la amistad entre Trump y Erdogan amenaza con un desastre. Sin la bendición del presidente turco, Rusia podría estar perdiéndose una gran porción de las importaciones grises y de bienes de doble uso que se importan activamente a la Federación Rusa, incluso a través de Turquía. Y la destrucción de los contactos económicos con Rusia avanza en todas las direcciones. Turquía fue un gran socio de la Federación Rusa durante mucho tiempo, y no solo en el ámbito energético, sino también en una cantidad colosal de interacciones económicas. Pero Turquía también será destruida. En cuanto a la ayuda a Ucrania, aquí Ankara, al parecer, da luz verde a sus empresas. Tras la contundente declaración del Ministerio de Defensa de Turquía sobre el envío de su contingente a nuestro país, paralelamente, una serie de empresas turcas anunciaron el establecimiento de una producción militar conjunta. Así que no se descarta que muy pronto, contra las refinerías rusas, en la retaguardia profunda del enemigo, vuelen no solo misiles ucranianos, sino también aquellos que hasta hace poco eran aliados del Kremlin, misiles turcos y drones. Lo inevitable ha sucedido. Europa sale al frente. Rusia aumenta la presión sobre la OTAN y la reacción de Occidente finalmente se vuelve letal para Putin. Alemania ya ha preparado un plan de acción secreto. Las aliadas han decidido presionar el punto más doloroso del Kremlin. Esto es la retribución por todos los crímenes de Moscú. ¿De verdad Europa hará lo que lleva tanto tiempo diciendo y se detendrá el dictador a medio camino de su objetivo? No se pierda los detalles sensacionales en el reportaje en solo un momento. Europa se prepara para responder a los ataques de Rusia. Los eurodiputados proponen defenderse conjuntamente, aprender de Ucrania y endurecer las sanciones contra Rusia y Bielorrusia, según DW. A Rusia hay que hablarle en su propio idioma. Rusia entiende el lenguaje de la fuerza. Por eso Rusia mantiene una excelente relación con Turquía, a pesar de que Turquía derribó su avión, y aún así no dijo que fue un error. Se disculpó por lo que hicieron, pero al mismo tiempo dejó claro que los habían sometido. Un día después, la publicación Política también escribió que Europa está considerando medidas de represalia contra Rusia. Hablar de algo más serio, la respuesta de Europa hasta el momento me parece que lamentablemente aún es prematura. A pesar de que es evidente que desde hace mucho tiempo hay una agresión contra Europa por parte de la Federación Rusa, o bien entran drones rusos o los drones que ingresan a Europa en su mayoría son lanzados por personas vinculadas a la Federación Rusa. Europa aún no está preparada psicológicamente para aceptar que, digamos, se vayan a utilizar ciertos métodos, mecanismos militares de presión. Según fuentes periodísticas, las ideas de represalia contra Rusia varían desde operaciones cibernéticas ofensivas conjuntas hasta una identificación rápida y coordinada, desde fuentes de ataques híbridos hasta ejercicios militares sorpresa bajo el mando de la OTAN. El plan más concreto, según la descripción de The Wall Street Journal, es el de Alemania. El país ha desarrollado un plan secreto para prepararse ante una posible guerra con Rusia. En Alemania, en el 22 también pensaban tal vez sacrificar a Ucrania y ya está, pero en 2023, hacia finales de 2023, el Consejo Alemán de Asuntos Exteriores preparó un informe donde había una frase que decía que en caso de la derrota de Ucrania, la guerra entre Alemania y Rusia sería una perspectiva de 6 a 10 años. Es decir, no es que la guerra se cancele, la guerra puede posponerse, pero a más largo plazo, de todos modos, ocurrirá. Posteriormente, en Alemania decían que no ocurriría. De 6 a 10 años, la guerra podría comenzar casi en un año.
En más de 2 años, los alemanes elaboraron un documento que prevé el envío hacia el este hasta una línea de frente hipotética. Hasta 800.000 militares de los países de la OTAN, incluidos los destacamentos de Alemania y Estados Unidos. Fuentes de The Wall Street Journal afirman que el plan detalla las rutas logísticas por las que se planea trasladar a las tropas. Hacerlo en territorio ucraniano, por supuesto, es lo preferible. Es más agradable que permitir que esto ocurra en su propio territorio. ¿Pero qué significa hacer esto en territorio ucraniano? Esto significa que Alemania enviará sus tropas al territorio de Ucrania para luchar contra Rusia. Por ahora no vemos señales serias de los socios europeos sobre su disposición a enviar tropas a Ucrania. Pero hay conversaciones. Emmanuel Macron sin duda habla de ello, pero de alguna manera esta idea no termina de cuajar. La aprobación de los socios de la Unión Europea. Al continuar con su agresión, Rusia debe entender que en Ucrania puede enfrentarse no solo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también a otras fuerzas militares que defienden la soberanía de sus países. Eso es todo por mi parte en este episodio. Con ustedes estuvo yo, Darina Hutzkawo. Aún más noticias impactantes en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.